Bienvenidos al bucle temporal de historias de terror. En esta nueva temporada cruzaremos las fronteras del tiempo y la realidad. Te traeré una recopilación de las leyendas más oscuras, mezcladas con los relatos olvidados de cada estado. Historias que susurran desde el pasado y que aún buscan ser contadas. Así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para entrar a un ciclo sin fin de relatos perdidos en el tiempo. Dicen que los panteones están llenos de paz, que los muertos descansan y que nada se mueve entre las tumbas. Pero en Aguascalientes hay un panteón donde el silencio tiene voz y donde un alma errante sigue esperando al próximo. Hola, me llamo Ricky. Vivo en Aguascalientes, específicamente en el barrio de Guadalupe. Aquí hay un panteón muy antiguo y se dice que se aprecia una calavera, leyendas muy viejas de ese lugar. Una noche, mi amigo Juan y yo hicimos una apuesta para ver quién se atrevería a quedarse más en el panteón. Bromeamos de lo que haríamos si algo se apareciera. Pasada la medianoche, cruzamos la reja oxidada. La luna apenas iluminaba las lápidas. No podíamos encender ninguna lámpara para que no nos descubrieran. Por un par de horas estuvimos caminando entre las tumbas, hasta que de pronto lo vimos. Una persona que por la oscuridad no se distinguía bien. Nos escondimos porque pensamos que era un velador, pero cuando volvimos a voltear, vimos que él, o eso, no tenía forma humana. Era como una mancha borrosa, simulando ser una persona. Estaba sentado encima de una tumba, como si estuviera esperándonos. ¿Lo viste? Juan me miró con nervios y me comenzó a jalar, diciendo que nos fuéramos. Esta cosa comenzó a moverse y lo único que pude distinguir fue su mirada, sonriendo, pero como si no fuera humano. Se escuchó una risa, como hueca, no sé cómo más describirla. Corrimos, saltamos la reja y al salir volvimos a ver, y ahí seguía esa cosa despidiéndose. Les contamos a algunos amigos y solo nos dijeron que los estábamos bromeando, que hasta no ver, no creer. Un año después regresamos al panteón. Era Día de Muertos, había kermés, tianguis, pero al pasar por aquella tumba vimos escrito sobre el piso, con tierra, como lodo, aquella frase que aún me provoca escalofríos: te estaba esperando. Aguascalientes guarda muchas leyendas, pero no todas están escritas en libros. Algunas viven entre tumbas, se esconden en la tierra y ríen porque no quieren ser olvidadas. Así que, si alguna vez visitas un panteón de noche y ves algo moverse entre las tumbas, no te acerques, porque puede estar esperándote. Te invito a seguirme en todas mis redes, Relatos Perdidos en el Tiempo. Y mientras esa historia se pierde en el eco del pasado, otra comienza a abrir sus puertas. Siempre había soñado con pisar un escenario, y cuando me ofrecieron actuar en el Teatro Echeverría, no lo dudé ni un segundo. Era mi oportunidad. El teatro es hermoso, antiguo, imponente. Dicen que fue inaugurado en el siglo XIX y que ha visto de todo: óperas, políticos, obras y cosas que no se mencionan en voz alta. La primera vez que lo pisé, sentí un escalofrío subir por mi espalda, como si alguien me hubiera tocado el cuello. Creí que fue el clima, estaba haciendo un poco de frío. Durante los ensayos, todo parecía normal, hasta que se acercó el día del estreno. Ahí fue cuando comenzó todo. Estábamos ensayando en el escenario.
cuando escuché entre los asientos aplausos, pero las butacas estaban vacías. Miré a varias direcciones y todo estaba vacío. Le pregunté a mis compañeros si alguien más había escuchado, pero todos dijeron que no. En el último ensayo, antes del estreno, lo vi, juro que lo vi, una persona pálida, con un traje muy viejo, en uno de los palcos, pero solo fue por unos segundos. No me atreví a revisar, ya que solo estábamos nosotros en el ensayo. Me comencé a preocupar, pero tal vez solo estaba sugestionado por el estrés de la presentación. La noche del estreno, el teatro se llenó, familiares y amigos aplaudiendo. Cuando, justo antes de terminar, lo volví a ver, me miraba fijamente. Justo cuando terminó la obra, vi cómo se fue caminando lentamente entre la oscuridad de aquel balcón. Desde entonces, no he vuelto a ese teatro. Dicen que los teatros nunca duermen, que las historias que ahí se cuentan dejan una huella más allá del aplauso. Pero en el Teatro Echeverría no son las obras lo que permanece, sino las presencias. Presencias que observan desde la oscuridad, que repiten sus papeles noche tras noche, aunque el telón ya haya caído. Así que, si algún día visitas ese teatro en Zacatecas y sientes que alguien te mira desde lo alto, no levantes la vista, porque puede que el espectador también esté esperando tu función. Y ustedes, comunidad, ¿se atreverían a entrar a un panteón de noche a buscar lo inexplicable? ¿O prefieren encontrarse con lo extraño en un teatro? Cuéntenme, los leo en los comentarios. Ahora dejemos atrás las coreografías y las máscaras para adentrarnos en un sitio donde no hay aplausos, solo susurros bajo la tierra y un demonio que camina entre vigas oxidadas y concreto olvidado. Todo pasó hace un par de años, cuando trabajaba como velador en una construcción abandonada en San Luis Potosí. El lugar tenía fama de estar maldito. Algunos decían que antes ahí hubo un burdel, otros que fue una especie de hospital clandestino, pero lo que todos sabían era que nadie aguantaba más de 3 noches trabajando ahí. Me contaron varias historias paranormales sobre aquel lugar, pero no podía darme el lujo de rechazar ese trabajo. Estaba pasando por muchos problemas económicos. Pero esa noche todo cambió. Pasaban las 3 de la mañana. Estaba en mi caseta tomando café cuando escuché pasos. Se escuchó como si alguien estuviera arrastrando los pies, como si alguien caminara descalzo sobre la grava. Salí con la linterna, pensando que era alguna persona que vivía en la calle. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, delgado, encorvado, con el cabello largo y sucio. Traía una chamarra vieja y sus pantalones estaban rotos hasta la rodilla. Pero lo que me heló la sangre fue su mirada, sus ojos negros y su piel pálida. Y sin moverse, sin cambiar de expresión, empezó a hablar. Pero su boca no se abría, solo salía la voz, como si viniera de otro lugar, como si no fuera suya. Me dijo cosas que nadie sabía, cosas sobre mí, sobre la muerte de mi padre, sobre lo que pasó en mi infancia, sobre los sueños que tenía y que nunca le conté a nadie. Me dijo que él siempre había estado ahí, que cada vez que lloraba solo o gritaba sin que nadie me escuchara, él me veía, que era su momento favorito. Todas sus palabras retumbaron en mi cabeza hasta que grité, cerré los ojos y le grité que se callara. Cuando los volví a abrir, ya no estaba. Me encerré en la caseta
y no volví a salir hasta el amanecer. Les conté todo lo que me había pasado y solo se miraron entre ellos. Decidí renunciar. Nada valía más que mi salud. Pero ahora, cada noche, recuerdo aquella voz y tengo miedo de algún día volverla a escuchar. Así que, la próxima vez que escuches pasos en la madrugada y una voz burlona te pregunte algo, no respondas, porque responder es invitarlos a entrar. Algunos demonios habitan bajo tierra, entre cemento, varilla y estructuras incompletas, pero otros se disfrazan de recuerdos, porque el mal no siempre se esconde en la oscuridad, a veces espera a plena luz del día, detrás de una sonrisa de cuento, en lugares que alguna vez fueron mágicos y hoy solo guardan ruinas y ecos de lo que alguna vez fueron. Bienvenidos al parque, donde lo infantil y lo infernal se cruzan sin que nadie lo note. Hola, me llamo Raquel. En los últimos años, el parque Reino Mágico se ha vuelto tendencia por todas las historias, relatos y leyendas que lo rodean. Y lo entiendo, porque algo muy extraño me pasó ahí cuando era niña. Tenía 8 años. Aquel día fuimos en familia y todo era diversión. Los juegos, el castillo, las figuras. Aunque ahora muchos las vean como malditas, en ese momento todos parecían salidos de un cuento. Mi recuerdo es borroso, pero hay una imagen que nunca se me ha borrado. Estaba corriendo cerca de las figuras de los personajes. No recuerdo exactamente cuál, pero tropecé. Estaba a punto de caerme de frente contra el suelo, cuando sentí claramente que alguien me sostuvo. No vi a nadie. Cuando me incorporé, estaba sola. No había adultos cerca, ni niños, pero esa sensación de 2 manos firmes sujetándome por los brazos fue real. Y lo más raro es que frente a mí estaba la figura de Blancanieves. Nunca lo conté, porque en ese entonces no se hablaba mucho del parque ni de cosas paranormales. Era solo un lugar de juegos. Pero hoy, con todo lo que se dice, con la fama que ha tomado, puedo decir con certeza que algo pasa ahí. Tal vez esa energía que queda atrapada en ciertos lugares. O tal vez tiene que ver con que el parque fue construido cerca de un panteón. No lo sé. Solo sé que si algún día decides visitarlo, aunque ya esté abandonado, ten cuidado, porque no todo lo que está ahí es de este mundo. Gracias por escuchar. Si te gustó mi contenido, te invito a que me sigas en todas mis redes. Me encuentras como Relatos Perdidos en el Tiempo.